Hay meses que el tiempo convierte en cicatrices. Febrero de 2026 fue uno de esos meses para la comunidad artística de Turquía y para millones de seguidores de las series turcas en todo el mundo. En el lapso de apenas 16 días, dos actores de distintas generaciones, con historias completamente distintas, dejaron de estar en este mundo. Uno era un hombre de 45 años en el pico de su madurez artística, que la noche anterior a su muerte había subido fotos desde el escenario. El otro era un joven de 27 años que llevaba meses luchando en una cama de cuidados intensivos después de que un árbol lo aplastara durante una tormenta de viento en Estambul. Ninguno de los dos tendría que haber muerto tan pronto. Y sin embargo, se fueron. Esta es su historia. Empecemos con el primero. Canbolat Görkem Arslan nació el 4 de noviembre de 1980 en Duse, una ciudad al noroeste de Turquía que pocos relacionarían con el mundo del espectáculo. Desde pequeño, según se ha comentado en entrevistas y perfiles de su carrera, sintió una atracción genuina por la actuación, no como fama ni como escaparate, sino como un lenguaje propio. Esa convicción lo llevó, siendo adolescente, a inscribirse en el taller de teatro del municipio de Antalya. Allí, lejos de casa, comenzó a entender que actuar no era imitar gestos, sino habitar mundos. Arslan se formó en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Hacettepe, en el Departamento de Interpretación Teatral, donde graduó en 2006. Ese trayecto académico no fue solo un trámite. Hacettepe es una de las instituciones de formación artística más exigentes de Turquía, y los que la conocen saben que no produce actores de escaparate, sino intérpretes de fondo. Görkem Arslan salió de allí con algo que el tiempo confirmaría, la capacidad de cargar personajes complejos sin que pareciera esfuerzo. Wikipedia. Su debut en televisión llegó en 2004, antes incluso de terminar su carrera universitaria, con la serie Semberim de Gül Oya, producción que ganó notoriedad en su época. Pero lo que definió sus primeros años fue el trabajo constante, discreto, acumulativo. Después de pasar por la serie SL y trabajar en el filme Teslim Millet, fue el personaje de Sefer en Podras Karayel el que le dio reconocimiento amplio durante 2 años, desde 2014. Para quienes vieron esa producción, Sefer era uno de esos personajes que no necesitan estar en el centro del encuadre para que la cámara los busque. Era la presencia de Görkem Arslan lo que hacía que el personaje respirara. YouTube. Y fue ahí que todo comenzó a cambiar. El éxito de las series históricas turcas en el mercado árabe, latinoamericano y del sureste asiático abrió una nueva era para la televisión del país. Productoras ambiciosas comenzaron a invertir en épicas históricas de gran escala, y actores como Arslan encontraron en ese género un espacio donde su capacidad de conferir peso dramático a los personajes era exactamente lo que se necesitaba. Entre 2020 y 2021, interpretó al Sabk Bey en Kurulus, Osman, uno de los personajes históricamente más relevantes del universo otomano que la serie recrea, apareciendo en 29 episodios. Wikipedia. Para los seguidores de las disis turcas fuera de Turquía, ese nombre, Sabk Bey, no es un detalle menor. Es el hermano de Osman Gazi, fundador del Imperio Otomano, un personaje que carga con la tensión entre la lealtad fraternal y la ambición propia. Los fanáticos recuerdan su interpretación por su fuerza sutil. Arslan traía al personaje una madurez emocional que lo hacía humano, no solo heroico. Ese equilibrio es difícil de lograr. Muchos actores eligen uno de los dos registros. Él encontró el punto intermedio. Turk Series. Lo que vino después siguió esa misma línea. En 2021 protagonizó Destan, una épica ambientada en el mundo turco antiguo, donde interpretó a Saltuk Beg durante 24 episodios. En 2023, apareció como Kutalmis en Alparslan, el gran Selyúcida. Su trayectoria describía la de un actor que había encontrado su territorio artístico y lo habitaba con autoridad creciente. Wikipedia. Pero lo que muchos no sabían, o no valoraban del todo, era que Görkem Arslan nunca abandonó el teatro. Mientras grababa grandes producciones televisivas, seguía volviendo a los escenarios. Estuvo en escena con la obra Singene Boxor Rookie, y el 10 de febrero de 2026, la víspera de su muerte, hizo su última publicación en redes sociales, fotos del espectáculo, imágenes de un hombre que esa noche todavía estaba sobre las tablas, mirando a los ojos del público. YouTube. Lo que pasó a continuación fue tan repentino que resulta difícil de procesar. En la madrugada del 11 de febrero, Arslan comenzó a sentirse mal en su casa del barrio de Beyoğlu. Su esposa llamó a emergencias de inmediato y fue trasladado al Hospital de Formación e Investigación de Taksim. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, no pudieron salvarlo. Murió de un ataque cardíaco a los 45 años. Roya. Su muerte repentina conmocionó a los fans, colegas y a toda la industria del entretenimiento turco.
La noticia corrió primero por los canales de noticias turcos, luego por los perfiles de fans internacionales, y en cuestión de horas el hashtag con su nombre era tendencia en varios países. Actores como Deniz Sağır, Selim Bayraktar y Mehmet Ali Nurolu se presentaron en su domicilio para acompañar a la familia. Su compañera de reparto en Podras Karayel, Emel Kolhesen, se despidió de él con palabras que muchos compartieron. Adiós, compañero de profesión. Lo siento mucho, no hay palabras para describirlo. Que la tierra te sea leve. Se ven en YouTube. Al día siguiente, el 12 de febrero, fue enterrado en el cementerio de Zincirlikuyu, en Estambul, rodeado de nombres relevantes del cine y la televisión turca, entre ellos Nur Surer, Ebru Şahin, Birse Akalay y Pınar Altuğ. 45 años. Una carrera de más de 2 décadas. Una última noche en el escenario. Y luego, el silencio. YouTube. Pero febrero de 2026 no había terminado de hablar. A escasos días del fallecimiento de Görkem Arslan, otra noticia recorrió las mismas redes y los mismos grupos de fans de las series turcas. Esta vez, la historia era diferente. No era la muerte súbita de un hombre en la plenitud de su carrera, sino el final de una lucha que llevaba meses consumiendo a un joven actor y a todos los que lo amaban. Su nombre era Ibrahim YLDZ, y tenía 27 años. Ibrahim había nacido el 26 de mayo de 1998 en Estambul. Desde adolescente, según se ha recogido en su trayectoria pública, mostró un doble interés poco frecuente. La actuación y la arquitectura de interiores, dos formas de construir espacios donde la vida pueda ocurrir. Se formó en el departamento de teatro de un instituto de bellas artes y más tarde estudió arquitectura de interiores en la universidad. Era esa clase de persona que no encajaba en un solo cajón. Wikipedia. Su carrera profesional comenzó en 2015, cuando apenas tenía 17 años, con un papel en la aclamada serie histórica Muhteşem YZYL, Kosem, donde interpretó al personaje de Lagari Hasan Çelebi. Para quien no conozca el peso cultural de esa producción, Muhteşem YZYL es la serie turca que conquistó audiencias en más de 50 países. Debutar ahí, siendo un adolescente, no era poca cosa. Wikipedia. Con el tiempo, Ibrahim fue apareciendo en otras producciones, Tombala, Bir Zamanlar KBRS, la película Kesif. Su nombre no era aún el más conocido, pero su trabajo era consistente. Y fue en 2022 cuando llegó el papel que lo conectó con una generación entera, Dağın Enduğu Beni, una serie juvenil que en ese año se convirtió en un fenómeno entre el público adolescente y joven de Turquía y del mundo hispanohablante que seguía las producciones del país. Su interpretación en Enduğu Beni le dio un reconocimiento particular, el tipo de afecto que los fans jóvenes construyen con actores que perciben como cercanos, auténticos, que los representan. Wikipedia. Por detrás de la pantalla, Ibrahim seguía siendo alguien de perfil discreto. No perseguía la fama de manera ostentosa. Compaginaba proyectos de actuación con trabajo en producción y se mantenía activo en el mundo del teatro también. Y entonces llegó agosto de 2025. El 15 de agosto de 2025, en el barrio de Kartal, en Estambul, un árbol cayó sobre Ibrahim YLDZ durante una tormenta de viento. Las heridas que sufrió fueron graves. Fue trasladado de urgencia a un hospital y admitido en cuidados intensivos. Lo que siguió fue una de esas historias que la gente sigue a distancia, desde el otro lado de una pantalla, con una mezcla de esperanza y temor que no sabe a dónde mirar. Albagueva. Según su hermana, Ela Altınkay, Ibrahim permaneció inconsciente durante ese periodo. Ella fue su presencia constante, su voz en las redes sociales, compartiendo actualizaciones que la comunidad de fans leía con angustia creciente. Los meses pasaban. Había operaciones. Había momentos en que los reportes parecían más esperanzadores. Y luego volvía el silencio. Wikipedia. Con el tiempo, algo diferente comenzó a acontecer en esos círculos de fans. Lo que había empezado como una vigilia espontánea se convirtió en algo más organizado, más emocional. Fans de España, de México, de Argentina, de países árabes, que lo habían seguido en Enduğu Beni o en Muhteşem YZYL, publicaban mensajes de apoyo, compartían sus escenas favoritas, hablaban del en presente, como si la fuerza colectiva de ese presente pudiera doblegar lo que ya parecía inevitable. El 27 de febrero de 2026, el canal turco Habertürk confirmó la noticia. Ibrahim YLDZ había fallecido. Tenía 27 años. Aizbasça. Fue su compañero de profesión Kane Topçu quien anunció la muerte en redes sociales con estas palabras: "Estamos muy tristes por la muerte de nuestro amigo Ibrahim YLDZ". Pocas frases, el peso justo. A veces el dolor más hondo cabe en una sola oración. Albagueva. El funeral concentró a figuras del mundo artístico turco que quisieron estar presentes.
Entre ellas, Elin Kandemir, su compañera en Du y Beni, que según recogieron los medios turcos no se separó de él en su último adiós. Alina Boz, otra actriz reconocida, fue fotografiada con los ojos enrojecidos. Las imágenes de ese día circularon por las redes de fans con la quietud propia del duelo colectivo. 27 años. Una vida que había comenzado a tomar forma. Un personaje que todavía vivía en las pantallas de miles de personas que lo habían visto crecer en Du y Beni. Y una hermana que lo acompañó hasta el final, hablando por él cuando él ya no podía hablar. Dos actores. Dos historias. Dos muertes en el mismo mes. Hay algo que conecta a Canbolat Görkem Arslan e Ibrahim YLDZ más allá del calendario. Ninguno de los dos era el tipo de artista que buscaba la fama como fin en sí mismo. Uno había construido su carrera ladrillo a ladrillo, eligiendo cada vez personajes que le exigieran más que el anterior, sin perder el contacto con el teatro que fue su primer amor. El otro era un joven que compatibilizaba la actuación con la producción y los estudios, que cuando llegó el éxito con Du y Beni no lo convirtió en un trampolín hacia la sobreexposición, sino que siguió siendo, por lo que se conoce de su historia pública, una persona de gestos medidos. Los dos habían actuado en series históricas que millones de personas en el mundo árabe y latinoamericano seguían con devoción. Esa es otra conexión. Para mucha gente que nunca pisó Turquía, que no habla turco, que conoce Estambul solo a través de las pantallas, estos actores eran presencias reales, familiares, parte de la vida cotidiana de los viernes por la noche o de los domingos en familia. El duelo que se expresó en redes en ambos casos no era solo el de los fans turcos. Era también el de personas en Marruecos, en Chile, en Indonesia, en Colombia, que sentían que habían perdido a alguien conocido. Eso dice algo sobre el alcance de la televisión turca en estos años. Y dice algo también sobre cómo el arte, cuando es honesto, rompe fronteras sin pedirle permiso a nadie. Febrero de 2026 quedará registrado en la memoria de esa comunidad global de fans como un mes de luto doble. Pero también quedará como el mes en que miles de personas en todo el mundo hicieron algo significativo, recordaron, compartieron, nombraron. Pusieron imágenes, escenas, fragmentos de diálogo. Hablaron de lo que esos actores les habían dado sin saberlo, una emoción genuina, un reconocimiento, una historia en la que verse reflejados. Görkem Arslan interpretó a hombres que cargaban con el peso de la lealtad y del tiempo. Ibrahim YLDZ interpretó a un joven que buscaba su lugar en el mundo. Ambos lo encontraron, cada uno a su manera, en el oficio que eligieron. Y ambos lo dejaron grabado en los registros de aquellas producciones, en esas imágenes que no envejecen, que seguirán siendo reproducidas en alguna pantalla del mundo mucho después de que sus nombres dejen de ser tendencia. Los actores se van. Los personajes permanecen. Y en ese espacio extraño que existe entre los dos, a veces, sobrevive algo que se parece mucho a la